Bueno, reciban un cordial saludo. Vamos a adelantar manera remota esta sesión de clase, dada la coyuntura actual que vivimos en nuestro país. La temática que hemos venido trabajando ha girado toda en torno a la didáctica, el currículo, la evaluación, haciendo énfasis, obviamente, en todo lo que tiene que ver con el tema curricular. Hablar de praxis es hablar del hacer, de la acción, es hablar de la práctica, pero no es la práctica por la práctica, ¿sí? Es una práctica activa, una práctica reflexionada, es una práctica de la que pudiéramos nosotros o debiéramos como maestros eh, sacar elementos de reflexión nos lleven a sistematizar esa práctica y producir un conocimiento innovador, conocimiento nuevo, conocimiento enmarcado en la crítica, la reflexión y la creatividad. Son elementos que en las cartas que ustedes escribieron a los maestros se identifican de alguna manera. Y digo se identifican es porque cuando hacen alusión a aquellos recuerdos, aquellas evocaciones de lo que representó para ustedes, o bien de manera positiva o bien de manera menos positiva, para no utilizar el término negativo, el asunto del ser de un maestro, pues aflora todo ese tema que curricularmente nosotros eh, hemos venido tratando y lo seguiremos haciendo. Por eso, al final de la presentación, viene una pregunta de nuevo por el maestro. Vamos a mirar cómo nos comportamos en el manejo del tiempo, sobre todo yo, y podemos darle curso a una reflexión sobre el maestro como intelectual de la pedagogía, haciendo uso no solo de lo que ustedes aportaron, escribiendo las cartas, sino de una preparación de esa temática y de la experiencia misma. Cuando hablamos de currículo, hemos venido siendo muy reiterativos. El currículo está en manos del maestro. El maestro que no es ese maestro que conocemos tradicionalmente, que lo enmarca en cumplir planes, programas, cartas descriptivas, desarrollar lo que ya está escrito, sino que hablamos y añoramos y proyectamos, idealizamos, pudiéramos decir, un maestro que no sea el funcionario tradicional del currículo, sino que sea un maestro innovador, creativo, un maestro cada vez más crítico, más reflexivo, más analítico, con un mayor nivel de interpretación, comprensión y argumentación. Y ahí que esa relación entre la educación, la pedagogía y todo el tema de la didáctica siempre va a tener un eslabón, algo que los une, algo que los lleva eh, en un camino, en ese camino de la ruta formativa, y ese eslabón es el currículo como una ruta. Entonces, el eslabón es entender eso como una cadena que aprieta el uno con el otro, sino un encadenamiento, más que una cadena, es un encadenamiento que pone en funcionamiento estos tres elementos de la praxis educativa. Bien sabemos desde la antropología pedagógica, bien sabemos desde la reflexión educativa, que la
La educación es una función de la sociedad. Por eso la educación siempre va a tener ese encargo de ser la que transforma social y culturalmente un pueblo. ¿Sí? Eso oímos reiteradamente requerimientos a la educación que dicen que el pueblo educado es un pueblo desarrollado, que el nivel educativo de un pueblo refleja su nivel de calidad de vida y demás. En ese mismo orden de ideas, pues hablar de la educación es hablar de la formación de seres humanos mm, que identifican, recuerden la reflexión que hacíamos sobre la realidad, seres humanos que identifican, que analizan, que comprenden, que aprenden con H, es decir, que se apropian, que se empoderan de una realidad que les va a transformar. El ideal educativo siempre va a ser formular la realidad, cambiar la realidad, construir socialmente una nueva realidad. Nosotros estamos llamados como maestros y como maestras a esa construcción social de una realidad que para nosotros no va a ser ajena, no va a ser ajena en tanto pudiéramos darle curso a unas reflexiones que para el hacer mismo del maestro vienen enmarcadas en ese tema, en ese asunto de la formación humana. La pedagogía, en cambio, es una ciencia que integra las demás ciencias de la educación, la psicología educativa, la sociología educativa, la administración educativa, la psicología educativa, la antropología educativa pedagógica, la epistemología y la pedagogía, todo eso que comporta la reflexión en torno a lo pedagógico es lo que nosotros llamaríamos como una un acervo, un acervo, o sea, un conjunto científico de elementos para pensar la pedagogía, ¿cierto? Esa pedagogía que tiene dentro de como no su función, pero sí su esencia misma, entregar y darle sentido a lo que se enseña y darle sentido a lo que se aprende, para que todo cobre un significado real que nos lleve a una reflexión crítica sobre la educación. ¿Cierto? La educación no es un hacer y no, la educación siempre va a tener esa palabra mágica que es la intencionalidad pedagógica. Intencionalidad enmarcada en un aspecto misional, en un aspecto de lo que realmente se hace. Por tanto, hablar de la didáctica es hablar de una ciencia de la educación al mejor estilo de las mencionadas anteriormente, pero que tiene una particularidad. La didáctica se encarga de hacer una reflexión crítica sobre la práctica pedagógica. Es decir, la didáctica va como enmarcando, va como dándole un orden, un método, un camino a todo lo que tiene que ver con la pedagogía. Por eso hay unos invariantes de la didáctica que uno los puede identificar como los contenidos, los métodos, los medios, las mediaciones, la evaluación misma, eh, todo eso en manos del maestro. ¿Cierto? Entonces el maestro, reitero, y ustedes lo mencionan de manera implícita, lo dejan entrever, otros lo hacen de manera explícita, lo mencionan claramente, y es pensaron en su maestro, en su maestra, la recordaron, la evocaron como una líder, como un faro, como una guía, como alguien en quien el sujeto, el aprendiz, el alumno se puede apoyar.
Es una líder que reflexiona críticamente su práctica pedagógica y de esa reflexión, ella, ella o él, el maestro o maestra, producen un nuevo conocimiento, una nueva práctica, es decir, eh, evocan una práctica. A partir de esto, en la praxis educativa, como formación, ¿sí? Como eslabón, como camino, como ruta, dentro de la praxis, que es entender la praxis como una propuesta formativa. Y en esencia, el currículo, ¿qué es lo que hace? Construir una propuesta formativa. Responder a la pregunta, ¿qué hombre tenemos? ¿Qué hombre queremos? ¿Qué ser humano mejor tenemos? ¿Qué ser humano queremos? ¿Qué sociedad tenemos? ¿Qué sociedad queremos? Y entonces, en esa propuesta de formación, encamina el currículo, la praxis educativa, de manera más estructural, ¿sí? Si bien es cierto que la idea tiene una visión, perdón, es una revisión crítica del proceso educativo, esa didáctica no reflexiona por reflexionar, no es la práctica por la práctica, no es el hacer por el hacer, sino que tiene un marco teórico. Un marco teórico que nos habla del antropológico, que lo hemos venido trabajando incansablemente, del epistemológico que lo hemos venido abordando, del psicológico, que sería el camino a seguir, de lo legal, de lo social, de lo cultural, pues todo ese marco teórico, es decir, el marco, hagan cuenta que estamos viendo una foto, el marco de la foto, ese marco le da como cierto nivel de estructuración a la reflexión sobre la práctica educativa, da realmente una práctica, ¿sí? Pues esa práctica educativa no puede ser aislada. La práctica educativa no puede estar por fuera de un contexto, por fuera de un entorno, por fuera de un mandato legal, de un mandato constitucional, porque en última instancia es allí donde reposa lo legal del currículo, lo legal de la educación, desde la Constitución Nacional. ¿Por qué desde la Constitución Nacional? Porque la Constitución es un proyecto del país, es un mandato del país, ¿sí? E- y encuentra desde la educación una manera de llevar a cabo ese proyecto de nación, ¿cierto? Por eso los planes, programas, proyectos educativos deben ser avalados, deben ser o estar en concordancia con el pensamiento educativo que eh, en la nación, en este caso, en Colombia. Entonces, el currículo encuentra en el sistema escolar su identidad, sus funciones, su normatividad para adelantar sus prácticas y ahí es enmarcar lo que hemos venido diciendo en esa definición simple, corta, casi como un axioma. El principio es todo lo educativo, el currículo es todo lo educativo, ¿cierto? Y emerge algo que apenas nosotros en el currículum vamos a estudiar más adelante, el tema de la evaluación. La evaluación, la evaluación escolar, la evaluación de los aprendizajes, debe considerarse un proceso, no un suceso, ¿sí? Es un fin en sí mismo, es un medio, una evaluación democrática, abierta, flexible, contextualizada, crítica, que realmente sea formativa desde el punto de vista cualitativo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que pueda entrar a valorar los procesos y reorientar la praxis educativa. Es que una función clara de la evaluación, mis queridos contertulios y contertulias, una función clara de la evaluación es valorar en el proceso cómo va la marcha de la formación, cómo va el alcance de los logros, cómo va el alcance y el desarrollo de los estándares, es decir,
cómo va el desarrollo del currículo, ¿cierto? Por eso en manos del maestro está esa actividad tan seria que es la praxis educativa. Praxis que me va a llevar a mí a la investigación, me va a llevar a mí a la reformulación, a la innovación, a la creatividad, a hacer cosas nuevas, novedosas, nuevas. Vamos a inventar el agua tibia ni a descubrir que el fuego quema. No, vamos a reformar una praxis educativa que realmente me conduzca, me lleve, me encamine por un currículum trabajado de manera participativa, abierta, dinámica y flexible. Pudiéramos decir entonces que la praxis educativa nos va a llevar a nosotros como maestros a desarrollar el currículo en todos sus niveles y en los diferentes escenarios de actuación. Hay unos principios claros, ¿cierto? Que dentro de la praxis y el desarrollo curricular nosotros vamos a tener muy presente la integralidad, un principio básico del currículum. Es decir, el currículo tiene que integrar lo institucional, lo escolar, los propósitos, los objetivos, los estándares, las prácticas, la praxis, los métodos, todo lo que hemos venido diciendo, la didáctica, la evaluación, la pedagogía, todo eso lo integra el currículo y debemos nosotros entender como prioridad para, para para tratar el currículo como algo estructural, ¿cierto? Estamos hablando mucho del currículo escolar. ¿Por qué? Porque siempre la escuela en la formación va a tener algo que es muy importante, que es la intencionalidad, ¿sí? Y dentro de esa intencionalidad es que se enmarca la propuesta formativa, que después vamos a ver cómo la expresamos en el PEI. El PEI para nosotros, el proyecto educativo institucional, es clave en la comprensión, en la interpretación, en la argumentación de todo lo que tiene que ver entonces con él. Entre esos principios está también la interdisciplinaridad. Y es la relación que debe existir en las propuestas formativas escolares, en la propuesta formativa de la escuela, la interdisciplinaridad, o sea, la relación entre las disciplinas que conforman toda esa propuesta formativa, ¿cierto? Que tiene que ver educación física con lengua extranjera inglés, que tienen que ver inglés y lengua extranjera con educación física, con ciencias naturales, ¿cierto? Cómo se interrelacionan. Recuerden que estamos hoy por hoy en un mundo de las interfaces, interdisciplinaria, interculturalidad, ¿sí? Interacción, interrelación. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con todo, ¿sí? Y en la propuesta formativa, pues nada nos ganamos con que el área de sociales vaya por un lado, el área de ciencias naturales vaya por otro, el área de deporte vaya por otro, el inglés vaya por otro. Pues, es una propuesta formativa loca, sin sentido. Lo hagamos de manera muy simple y hasta muy escueta, muy ramplona, una propuesta changón, dispara por toda parte, ¿cierto? Sí, uno logra tener una formación clara en- en lo que al sujeto, en lo que al sujeto se refiere, ¿cierto? La interdisciplinariedad es fundamental en la propuesta formativa, en el desarrollo curricular. Claramente tratar los contenidos, los métodos, los medios, los estándares, perdón,
las competencias, todo lo que tiene que ver con la formación, pero sobre todo la relación entre áreas, la formación entre disciplinas. El currículo debe tener también una practicidad, ¿cierto? Que haya una practicidad dentro del desarrollo del currículo, no solamente en su diseño, en su estructura, sino en su gestión, en su gerencia, en su llevar adelante. ¿Y quién es el encargado de eso? El maestro. El maestro. Pero un maestro, una maestra que no sea un funcionario del currículo. Pues, ay, es que cumplo el deber, es que cumplo con el horario, es que hago lo que me toca. Eso es muy válido y es lo que hay que hacer. Pero si queremos hacer cosas para lograr resultados extraordinarios, tenemos que hacer cosas extraordinarias. Actividades extracurriculares, proyectos, investigaciones, producciones, leer, escribir, proponer, argumentar, contraargumentar, etcétera. Porque el maestro, pues, que se limite, que lo estemos limitando a dar clase, sí, muy cumplidor y todo, estaría pues como cumpliendo con el deber, pero no es el deber ser actual del maestro. Dar clases solamente no es el deber. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el maestro es un formador y la formación incluye no solamente el conocer, sino también el ser, el hacer, el tener, el convivir, el aprender a aprender desde las diferentes dimensiones. Pero tiene que ser un curso enmarcado en la practicidad, donde haya una identificación del sentido de la formación. Y eso se da en, en una, en una condición muy clara, la investigación. El maestro debe ser investigador, pensar, leer y escribir, para hacer un currículo dinámico, flexible, actual, crítico, de calidad, que cuestione, que sospeche de todo, que todo lo ponga bajo sospecha. No quiero decir no creer en nada, no, no, sino racionalmente pensar en lo que estoy recibiendo. Obviamente, tener un pensamiento amplio, abierto, flexible, que me pueda dar a mí la posibilidad de entender el mundo de hoy. Es cada vez más dinámico, más abierto, multiparadigmático, de la interfaz, de la diversidad étnica, cultural, eh, educativa, eh, política, sexual, económica, es decir, un mundo que ya no es en blanco y negro, un mundo que ya no es muy direccional, sino que es como una diáspora, que en este mundo hay de todo. Y estamos preparados nosotros para afrontarlo y para formar personas que sepan vivir en un mundo que les exige cada vez más tener una mente más abierta, un oído más alerta, un pensamiento más divergente, un pensamiento más, si bien ecuánime, un pensamiento donde no esté solamente la opción uno y 2, sino que hay diferentes opciones y eso lo da la flexibilidad, eso lo da la apertura mental. Pero maestro que no piensa, que no lee, que no escribe, que no hace más de lo que le toca, que no desarrolla actividades extracurriculares, que no participa en foros, congresos, bien como asistente, bien como ponente, que no lee investigaciones, que no se interesa por ver videos de su área, videos pedagógicos, eh, que no flexibiliza la manera de trabajar y de pensar, pues necesariamente es un maestro que no nos va a nosotros a dar la talla para tener un currículum como el que exige el mundo actual, ¿cierto? Y el mundo actual exige un currículo participativo. Ya no es el maestro que vierte conocimiento en la cabeza del alumno como si éste no tuviera nada en ella, como si fuera tabula rasa. No, no, ya no es el Magister Dicci, como les he dicho en las clases. Ya no es el Magister Dicci, ya no es un señor allá parado, o una señora allá parada, un maestro, una maestra, ¿sí? Que dijo y es el poseedor de la verdad. No,
estar abierto todo, la escuela, el maestro, el currículum, ¿de quién? Sobre todo de los sujetos de formación, de los alumnos. Pero a eso hay que provocarlo, a eso hay que encaminarlo, a eso hay que hacer como Sócrates, ironizarlo, provocarlo, hacer que salgan de y pensarlo cuando dicen. Bueno, una de las constituciones políticas mejor escritas del mundo la colombiana, pero tal vez una de las que menos se lleva a cabo por parte del constituyente primario, del ciudadano. ¿Por qué? Porque no participa, porque no se interesa en ello. Y ese tema de el principio pedagógico del currículo es porque el currículo como ruta de formación debe tener un sentido, debe tener un sentido y debe también. Nos vamos adentrando entonces en los fundamentos del currículo. Hay unos fundamentos del currículo que son los legales, que es el que proviene de la Constitución Nacional. Ya lo hemos dicho, el proyecto de nación, que viene de lo constitucional a los planes sectoriales por sectores del Estado, en este caso del educativo, ¿sí? Que es en nuestro caso, los planes decenales de educación, ¿cierto? Que es el proyecto educativo donde está lo masocurricular, lo mesocurricular y lo microcurricular. Maso, el nivel más alto, lo constitucional. Lo meso, el nivel medio, la institución educativa. Y lo micro es área, ¿cierto? Lo maso la nación, lo meso la institución, lo micro el área. Lo meso se expresa en el PEI, donde hay unas normas exactas, ¿sí? Eso se llaman los niveles del currículo, ¿sí? Y esos niveles del currículo, lo maso, o sea, lo macro, ¿cierto? Tiene que ver con las políticas educativas del país que emanan del Ministerio de Educación Nacional, que se hacen realidad legalmente en la Ley 115 del 94, que es la Ley General de Educación. Ese es el nivel general. Lo meso, que es el nivel medio, ¿cierto? Es lo que corresponde a las particularidades de la institución educativa y sus programas, el PEI. Y lo micro es lo propio de la disciplina, del área, la epistemología del área de la que hablábamos antes, y en otras clases, que es desde lo constitucional, expresado en la Ley General de Educación, en los proyectos educativos institucionales de las escuelas y en las normas que rigen todo ese andamiaje legislativo. Micro, el ver realidad esa constitución, pero en un nivel, perdón, más meso, más medio, la institución, el PEI, y lo micro en el área. Entonces, desde una clase que yo esté dando en la escuela de inglés, por ejemplo, esa clase tiene una planeación de unidad y eso se va abriendo de la unidad, eh, área, la estudios al proyecto educativo institucional y el proyecto educativo institucional debe estar de acuerdo con la Ley General de Educación y esa Ley General de Educación eh, identifica que mi institución, que mi planeación está de acuerdo con el proyecto de educación. Ese es el fundamento de todo lo que tiene que ver con las normas, con la legislación. Ahora viene el fundamento antropológico. Esto lo hemos trabajado, casi que nos hemos quedado todo el semestre en lo que llevamos hablando de la antropología, el fundamento del ser humano histórico, social y cultural. El ser humano es un ser humano integral,
ser humano que se relaciona con otro, con los otros, con los otros, que no está solo en este mundo. Somos seres sociales por naturaleza. Y eso indica seres políticos, seres que participamos, que tomamos decisiones en pro de los demás. ¿Sí? Un humano que es educable, formable y autónomo. Un ser humano que es perfectible y en construcción. Pues, cuando yo pienso en ese ser humano, pienso en la identidad antropológica, cultural, histórica y social que tiene mi propuesta formativa expresada en el currículum. Tanto este fundamento tiene que ver con todo eso, el ser humano, emociones, afectiva, comunicativa, espiritual, cognitiva, ética, estética, y en consonancia con el ser humano en sus características como ser persona, como ser social, como ser libre, como ser autónomo, crítico, creativo, activo, que hace cosas, que tiene habilidades, destrezas, que tiene oportunidades, que aprende constantemente, que está en constante construcción. Todo eso que hemos hablado, pues, del ser humano hasta la saciedad, lo hemos conversado. Viene ahora un fundamento, que es el filosófico. El currículo tiene un fundamento filosófico y es desde la ontología, la realidad del ser humano, la persona. ¿Cómo yo estudio ese ser humano? ¿Quién es el ser humano? Y no necesariamente porque el currículo o el enfoque o la perspectiva que predomina en mí, por ejemplo, y lo reconozco, es el humanismo, ¿sí? Para mí es vital, pero es desde qué realidad de ser humano yo voy a trabajar. En lo epistemológico, cómo yo entiendo la ciencia. Por eso es importante considerar que eso epistemológico constituye, como lo vimos en ciencia, método, y lo que hemos venido trabajando en el conocimiento y la epistemología, eso constituye un fundamento aparte, eso constituye un capítulo aparte, ¿sí? Y lo axiológico lo que tiene que ver con los valores, con el concepto de la acción. Pero fundamentalmente lo filosófico tiene que ver con la razón de ser, con la pregunta por el ser humano, por la fundamentación de la concepción de hombre, de sociedad y de naturaleza. Bueno, que en la actualidad el enfoque natural de todo es primordial, por el enfoque natural físico, natural ambiental, natural social, ¿sí? Lo natural, lo ecoantropológico, está ocupando un lugar para mí, un lugar privilegiado en todo lo que tiene que ver con la formación humana. Ahora, el fundamento epistemológico, ¿sí? Las teorías y los caminos del conocimiento. Ya vimos anteriormente el concepto de conocimiento, ciencia y método, que constituye la epistemología. Y cada ciencia tiene su epistemología, su teoría. Tiene sus teorías. La educación física tiene sus teorías. Primera infancia tiene sus teorías, sus características, ¿sí? Sus conceptos, sus escuelas, sus vertientes. Todo debe tener un respaldo teórico. Yo decía al principio, la praxis no es la práctica por la práctica es una praxis reflexionada, pero que tiene que estar enmarcada en lo teórico, en un marco conceptual claro, ¿sí? Esa epistemología regional, esa epistemología particular, área que ustedes trabajan, deben identificar la teoría, la historia, el objeto y los postulados que lo rigen. Y desde el punto de investigación, cómo ese eslabón curricular, o sea, esa ruta de formación, tiene en cuenta lo pedagógico, lo didáctico y lo curricular propiamente. Todos esos fundamentos epistemológicos
y me detengo un poco más en este fundamento, es porque la razón de ser de la formación desde el punto de vista de la ciencia, porque la educación debe permitir la apropiación teórica y práctica del conocimiento. Uno va a la escuela a formarse, sí señor, uno va a la escuela a que lo formen, sí señor, pero el fundamento de la formación en la escuela es el conocimiento. Por eso el maestro debe tener y procurar en el sujeto, en el alumno, una apropiación de lo teórico y de lo práctico, ¿cierto? Obviamente dándole sentido y significado a todo eso que enseña y que aprende. Para esos conocimientos, esos contenidos que vamos a entregar, que vamos a enseñar, tienen que estar vinculados con la realidad social y la biología. Es decir, con el entorno y con los sujetos que están ahí en mi aula de clase, que están bajo mi responsabilidad. La apropiación del conocimiento, ¿qué me gano yo con tener conocimiento y no usarlo? He ahí la labor del maestro, dar conocimiento, pero que la persona que lo adquiere sienta que realmente está adquiriendo una competencia, que va a poder usar ese conocimiento para resolver sus problemas, para resolver sus necesidades en la vida diaria, o para simplemente adquirir nuevos conocimientos y darle también un carácter pragmático. Ese conocimiento tiene que tener un carácter pragmático. ¿Qué es un carácter pragmático? Un carácter de uso. Por eso una definición de competencia simple es saber hacer en contexto. ¿Sí? El conocimiento, usarlo y en el contexto más, más apropiado. He ahí que la apropiación del conocimiento debe conducir a una autonomía intelectual. Mientras uno más conoce, es más independiente. Mientras uno más lee, es más argumentable. Mientras uno más se forma, creíble le resulta lo que le digan los demás. Pero el que no se forma, el que no lee, el que no se estructura, lo que le digan está bien, es verdad, y toman posiciones políticas, religiosas, hasta intelectuales, como adrede, como sin pensar. ¿Por qué? Porque no tienen la verdadera libertad, que es la libertad de pensamiento. ¿Y eso a qué nos conduce, mis queridos y mis queridas? A un asunto que es lo autotélico del sujeto, que es lo autotélico, la autonomía, pensar por sí mismo, mejorar su autoconcepto, mejorar su autovalidación, en una palabra, tener más alta autoestima intelectual. Eso se logra ¿cómo? Con la ciencia, con el conocimiento, adquirido de manera científica, metódica, estructurada, para resolver problemas a través de pensar, leer, escribir, es decir, de la investigación. Bueno, La, 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 la apropiación del conocimiento tiene un carácter histórico, social y cultural que nos lleva a que una vez comprendidos los fenómenos, los podamos transformar. Hay unos paradigmas del conocimiento que definen tres tipos de currículum. El empírico analítico, que explica datos y demostraciones de leyes objetivas. Lo empírico, lo que se puede mostrar, lo que se puede ver, lo que se puede palpar, datos. Ya desde el punto de vista histórico hermenéutico, yo voy a dejar estas tres definicioncitas ahí porque más adelante, o bien en este curso o en otro, o en investigación, o en su trabajo de grado de investigación, van a tener que acudir a ampliar este esquema. Lo histórico hermenéutico es un currículo que lleva a interpretaciones, a la intersubjetividad y al descubrimiento. Nada de elaborado. El crítico social es el que me lleva a comprender las realizaciones, la praxis y la transformación. En cierta medida, ese sería como el currículo ideal para el mundo actual.
Un currículo que llega al sujeto a emanciparse, a liberarse, a tener independencia intelectual. Pues eso en tu familia, en tu familia, hacerlo primero lo tengo que haber hecho para mí. Un principio, inclusive nos leían algunas historias, un principio del maestro es la coherencia. Yo no le puedo pedir a un alumno que investigue si yo no investigo. ¿Cómo le digo yo que lea si yo no leo? ¿Cómo le digo yo que escriba si yo no escribo? ¿Cómo le digo yo que avance si yo estoy en un punto de partida de hace 20, 30 años? Este tema de la investigación merece capítulo aparte y no como asignatura, sino como lo que es la investigación. Una manera de ser, una manera de ser y de hacer. Yo toda la vida en mi trasligar académico dentro de las universidades siempre participé en investigaciones, no como un curso, no como un tratado, no, no, haciendo investigación, porque la mejor manera de investigar, de aprender a investigar, es investigar. Ahora viene el fundamento psicológico, fundamento psicológico. Aquí hay que dedicarle después un apartado por entero, y es los conceptos de aprendizaje. Esa pregunta que yo les decía a ustedes, hágansela a la profesora Narita, conviertan esa pregunta problematizadora en un elemento para la discusión, y es cómo aprende el que aprende, cómo aprende el que aprende. El niño de hoy no aprende de la misma manera que el de ayer. Eso exige que el profesor de hoy, no, el maestro y la maestra de hoy, no enseña de la misma manera que enseñaba el de ayer. Por eso tiene esa palabra la he repetido mucho en este entramado. Por eso tiene que innovar, innovar, pensar en nuevas cosas. Es decir, usar el conocimiento existente de manera distinta para lograr objetivos más claros. Claro, es aprender. ¿Cómo aprende el que aprende? ¿Sí? Y yo voy a tratar aquí de esbozarles tres paradigmas del aprendizaje: el conductista, el cognitivo, cognitiva y lo fenomenológico. ¿Cierto? Tienen esos autores que ustedes han estudiado en el área de psicología del aprendizaje o la van a estudiar, y si no hay que interesarse por eso, David Ausubel, cuando el aprendizaje significativo, en esa máxima preciosa que dice: averígüese qué necesita el sujeto y enséñele en consecuencia. El aprendizaje por descubrimiento del mismo hombre, llevar al otro a hacer, a que él haciendo descubre el estudio de casos. Yo les hablaba en la clase pasada de que la evaluación de docentes estuvo toda centrada como metodología de evaluación en estudio de casos, y viene el aprendizaje por proyectos. Un autor que es del siglo pasado, por ejemplo, en 1960, Patrick ya nos había puesto en alerta: venga, hay que trabajar por proyectos, ¿sí? Con método, con colección de información, con análisis de información, con múltiples técnicas. Lo psicológico, lo vamos a ampliar más adelante, es quién lo construye, qué papel desempeña el agente educativo en la construcción del conocimiento de otro, qué funciones cerebrales, neuronales se activan para el aprendizaje, temas maestros de formación, que son hegemónicos, lo que todo el mundo aprende de la misma manera, muchas veces no nos permiten adelantar eso.
aprende y realmente qué es lo que quiere aprender y si eso es lo que quería aprender. Los tipos de currículo, que ahora hablábamos de niveles, vamos a fundamentos y vamos a hablar de tipos de currículo. El formal. El formal es el que viene emanado de la norma, en nuestro caso, del Ministerio de Educación Nacional. Por eso se entiende como una formulación en términos generales de prescripciones, sugerencias, orientaciones sobre la intencionalidad de la educación. Se sugieren las estrategias pedagógicas más adecuadas a dicha intencionalidad. La carta descriptiva se nos diga, este es el currículo, este es el tema, así se enseña y así se evalúa. Lo formal, lo prescrito, eso es lo que está. Recuerde cuando a uno le dicen traje formal para ir a la fiesta. ¿Cuál es el traje formal? De verdad, bien elegante, armados todos. Pero después aparece el currículo real. Una cosa es lo que está escrito, una cosa es lo que está formulado, una cosa es lo que está pensado por otros, comillas, lo que va a decir expertos, y otra cosa es lo que sucede en el aula de clase. Entonces, el currículo vivido real, ¿cierto? Dice que se pregunta por qué enseñar, qué objetivos, qué contenidos, de qué forma y cómo, con qué actividades y desde qué enfoque se construye, se hace la construcción. Pero teniendo en cuenta que el contexto, el entorno, los sujetos, sus características sociales, educativas, culturales, económicas, políticas, donde estoy ubicado, plantea una cosa en el currículo formal, en el plan de área, en el plan de aula, pero llego al aula de clase y ¡pum! Se me voltea todo por una pregunta, por una situación, por una inquietud que traen de fuera de la escuela los estudiantes. Currículo oculto ya tiene que más que ver con el contexto, con el entorno sociopolítico, con la relación, cuál es la función que realmente tiene la escuela con la sociedad, con el entorno, ¿cierto? ¿Cómo establece esas relaciones sociales? ¿Cómo participa la escuela en esa construcción de tejido? ¿Cómo participa en ese tema de la socialización? ¿Cierto? ¿Cómo participa en asuntos de formación humana como la puntualidad, crear hábitos de estudio, como los valores del respeto, o construir la autonomía, construir personas, ¿cierto? Entonces, tú tiene esa posibilidad. No está en lo formal, no lo ha exigido el aula, sino que es un currículo como emergente, como que va apareciendo allí de manera clara. Ampliando un poco más, el currículo formal puede ser definido como la planeación del proceso, todo lo que se hace. Es más, yo lo he hecho, usar formato, lo de primero, esto así, eso, ¿cierto? Dentro de la parte más importante de este currículo formal es la fundamentación académica, administrativa, legal y económica. ¿Por qué? Porque se formula, se crea, se escribe pensando ¿cierto? En responderle a, y muchas veces no se tiene en cuenta en responderle a quién, a qué sujeto, a qué alumno, para qué sociedad. El currículo formal tiene unos requerimientos, conocer el contexto social, político, económico, educativo, cultural, religioso, etcétera. Conocer cuáles son los intereses y las necesidades colectivas donde estoy trabajando, cuál es su cultura, en qué viven las familias, en qué trabajan los padres de familia. Hay que tener en cuenta el sujeto social y colectivo, ¿cierto?
crear una formalización. Eso del currículo formal debe estar de acuerdo con la norma, con la ley, con lo institucional, con lo disciplinar y que tenga de todas maneras una misión, una visión, unos propósitos y unos objetivos, ¿cierto? Porque se trata de todas formas de una educación pertinente y perteneciente, pero siempre con una clara, esa palabra me encanta, ustedes saben, ya la hemos trabajado y lo vamos a seguir haciendo, una clara intencionalidad, ¿no? Que es un requerimiento. Ahora, el currículo real, vívido, el que está en la escuela, ¿cierto? Eh, trae implícita una aplicación lógica de métodos, de medios, de un montón de requerimientos que me exigen a mí en un momento determinado adaptarme como maestro, adaptar el contenido, adaptar la metodología, adaptar todo al aula de clase en el momento que estoy trabajando. Pienso una cosa, la planeo, llevo todo escrito, pero llego al aula y se presentan otro tipo de situaciones que me van a exigir a mí que por favor eh, tenga claridad en todo lo que tiene que ver con ese asunto de educar para la vida, de educar para el medio, de educar para el contexto, de educar para que la gente realmente solucione sus problemas. Entonces, el currículo real lo que se hace es una transposición, como un traslape, como un traslado, como una aplicación normal. Y aquí está lo real. Tengo que educar de frente a la realidad, de cara a la realidad. Entonces, ¿qué debo hacer? Una especie de negociación con los alumnos, ¿sí? A mi pensamiento y mi plan de estudios y todo eso, obviamente identificar. ¿Sí? Y me decían, ¿sabe qué gustos, qué tradiciones, qué cultura, qué actores, qué agentes, etcétera? Aplicar a esa comunidad, universidades, oportunidades, las iluminadas, pero todavía algo que a nosotros no nos enseñan y lo promovemos mucho en la escuela, enseñar para la incertidumbre. No, todo pareciera como una receta. Si se hace de esta forma, sale así. Y resulta que en el currículo, el real, no da. No, también nos sale así. Cuando el maestro, que es un funcionario del currículo, que es un funcionario del currículo, empieza a aplaudir esas formas de trabajar. No le interesan adaptaciones, ni contextos, ni características, ni particularidades de una persona como tal. Y ahí viene el currículo culto, ¿cierto? El currículo culto se deriva de ciertas prácticas institucionales, ¿cierto? La escuela que fomenta mucho la cultura, ¿cierto? Y eso no está en planeario, pero no, a la escuela les gusta que los muchachos vean cine, que los muchachos tengan un día deportivo, que los muchachos tengan espacios diferentes para conversar dentro de la escuela, ¿sí? De todas maneras, nada de eso del currículo oculto, por eso se llama oculto, está reconocido en el currículo normal. No, el currículo va emergiendo, se va dando uno cuenta de acuerdo a las, a las necesidades, ¿cierto? Y ese currículo oculto se constituye muchas veces en la verdadera formación, porque es allí en la escuela donde se empieza a hacer la socialización secundaria, encontrar amigos, amigas nuevas,
donde hay una formación en valores, ¿cierto? Entonces, reforzando las que trae el niño de la casa, ¿cierto? Y ese currículo oculto muchas veces es más práctico y es más constante porque tiene que ver con las relaciones, con los sentimientos, con la familia. Entonces ahí recuerda uno cuando hay niveles de currículo y los niveles del alma de Platón. Lo racional, formal, lo irascible, real y lo concupiscible, instintivo. Son cosas que no están prescritas, ¿cierto? Como tal, no están prescritas. Por eso a nosotros el currículo siempre nos va a dar la esencia de esa pauta de formación. Termino con esta reflexión hoy. Sea cual sea el tipo de currículo, es la expresión de la cultura en saberes escolarizados a través de la pedagogía, la planeación escolar desde la práctica educativa. Y vista así, nuestro principio se convierte en una